buenos días, amigos televidentes. Bienvenido una vez más a su programa El Primer Café. Muy contenta por estar por acá nuevamente por las pantallas de Ecovisión después de unas largas vacaciones decembrinas. Espero que usted la haya pasado bien, muy bien, junto con todos sus familiares. Les recuerdo seguirnos por nuestras redes sociales, @Ecovisión TV, @El Primer Café por Ecovisión. Si usted hoy no puede ver el programa, pues nos puede seguir por las redes sociales, muy importante. Hoy vamos a estar conversando temas muy importantes sobre lo que es la gripe, influenza y cosas mayores a esas, porque en estos tiempos es lo que estamos viviendo. Hoy tenemos una invitada muy especial y le presento a ustedes la doctora pediatra Susan Baute. Doctora, bienvenida al programa. Gracias por la invitación, de verdad que siempre es un placer estar con ustedes y hablar de temas tan relevantes para la salud, tanto infantil como de la población en general. Qué bueno, me contenta mucho que estemos nuevamente por acá, ¿verdad? Muy bueno, muy nutricioso estos temas que estamos tocando hoy en día, ya que últimamente han habido muchos brotes de gripe, de fiebre, resfriado, y queríamos que usted, que está bien especializada allí, conoce del tema, que nos hable un poco sobre eso. O sea, que en estas últimas semanas hemos visto muchos cuadros virales. ¿Y qué nos puede usted decir acerca de eso? ¿Cuáles son esos factores que influyen en los resfriados, en las gripes, en estos cuadros virales? Sí, fíjate, tal como comentas, realmente últimamente estamos en un repunte de procesos respiratorios que ya lleva varias semanas. De por sí nosotros nos caracterizamos por un repunte de procesos o de virus respiratorios que va desde septiembre a abril. En estas últimas fechas pues realmente se ha adelantado, inclusive tanto la Sociedad Venezolana de Infectología como la Organización Panamericana de la Salud han sacado diversos reportes y comunicados que, más que para alertar a la población, realmente es para tomar conciencia de lo que está ocurriendo, lo que está pasando y qué es lo que tenemos actualmente. En los últimos reportes o en las últimas alertas epidemiológicas, pues se nos ha documentado que tenemos circulante tanto influenza, en su predominio o en mayor instancia la influenza A, H3N2 y también COVID, que de por sí no se ha ido de entre nosotros. A veces creemos que bueno, ya pasó la pandemia y no tenemos COVID, realmente el COVID persiste entre nosotros, y el virus sincitial respiratorio. En las últimas, digamos que en los últimos días de este mes de enero hemos visto que los reportes nos dicen que tenemos esa coexistencia de estos dos grandes virus, tanto influenza como virus sincitial respiratorio, que es importante conocer porque nos va a afectar las edades más vulnerables. Aquellos niños, por supuesto niños pequeños, en los que puede tener un comportamiento de mayor gravedad, y por supuesto también el adulto mayor, sin escapar por supuesto a todo lo que son aquellas personas que tengan algún antecedente o alguna enfermedad de base, hipertensos, diabéticos, asmáticos o cualquier otro tipo de condición que nos pueda alterar o afectar el sistema inmunológico. Doctora, hoy en día vemos que está aumentando. En relación a los niños en las clases, también en casa, en las reuniones sociales, eso es inevitable, ¿verdad? Eso es inevitable. ¿Qué síntomas se presentan para poder saber qué es una gripe, qué es el virus, qué es un resfriado? ¿Cómo lo podemos también evitar? Porque eso es inevitable. Es inevitable, por lo menos, ¿cómo le digo a mi hijo no vayas a clase? Y tiene un cierto tiempo, ya no es algo que es tan ligero. ¿Cómo podemos evitarlo o cómo podemos hacer nosotros en ese caso del contacto? Sí, porque tenemos ciertos factores de riesgo. Tenemos tanto factores de riesgo de tipo ambiental, por supuesto sociales, y los inherentes al propio individuo.
¿Qué ocurre? Que hemos estado viendo que con el inicio del pasado inicio escolar y ya que estamos iniciando esta nueva temporada escolar, pues vamos a ver aún más ese repunte por esa coexistencia con esos compañeros de clase. Si bien es cierto, nosotros no podemos, digamos que estar o mantener a los niños dentro de una burbuja, sí podemos tener ciertas medidas preventivas que nos van a disminuir esos factores de riesgo. Empezando por primero que ese niño tenga un adecuado estado nutricional. ¿Cómo verificamos ese adecuado estado nutricional? Pues acudiendo, asistiendo a sus consultas de control de niño sano. También un esquema de vacunación completo. Digamos que ese niño que si bien nos puede evitar las complicaciones o que ese cuadro realmente sea más grave o más severo en ese niño, un niño que esté vacunado a diferencia de un niño que no tenga un esquema de vacunación completo. Entonces, digamos que priorizar tanto la nutrición como la vacunación y por supuesto, como yo siempre le digo a las mamás, lo que para tu hijo quizás puede ser una simple congestión nasal, para otro puede implicar inclusive el ingreso a terapia intensiva. Entonces, si el niño está enfermo, si tiene síntomas, lo ideal es que se mantenga en casa, guarde reposo, que de por sí eso va a ser beneficioso para el niño que está enfermo, como para evitar contagiar al resto de los compañeros. Obviamente con todo lo que fue el hacinamiento, las fiestas, el compartir con Navidad, eso predispone a que haya un aumento de casos, no solamente en la edad pediátrica, sino también en adultos, pero si nosotros mantenemos las medidas preventivas que hemos ido ya desde la pandemia conociendo y trabajando, no olvidarlas. Si tengo síntomas respiratorios, pues bueno, voy a usar la mascarilla para evitar contagiar a los demás, o si voy a estar en un entorno cerrado, un espacio cerrado o en un sitio de hacinamiento con muchas personas, pues bueno, utilizo yo la mascarilla. La buena higiene de las manos con agua y jabón y bueno, de esa manera pues nos cuidamos a nosotros y cuidamos a los demás. Qué bueno, doctora, ¿y esa señal específica si existe para los padres en caso de que el niño llegue o que esté contagiado, que tenga ya la gripe? ¿Cuál es esa señal que el padre puede captar? Sí, fíjate que gripe y resfriado común muchas veces nosotros lo que hacemos es englobamos como si fuera todo lo mismo, y más allá de la severidad de los síntomas, pues la diferencia radica en los microorganismos o los gérmenes que ocasionan esa condición. Usualmente un resfriado común suele afectar más que todo vías respiratorias superiores, es de un inicio digamos que lento, usualmente hay síntomas leves, no hay tanto malestar general, a diferencia de la influenza en el que realmente tenemos fiebre elevada, un realmente toque del estado general, mucho dolor muscular, mucho dolor articular. Pero es importante que más allá de reconocer esos signos de alarma, obviamente estemos pendientes de cómo está ese estado de ánimo de ese niño, si hay somnolencia, si hay irritabilidad, si hay signos de dificultad respiratoria, como por ejemplo aleteo nasal, que es que las fosas nasales se expanden para tratar de captar una mayor cantidad de aire, o lo que llamamos tiraje intercostal o subcostal, que es cuando las costillitas se marcan con la respiración, ¿okay? Todos estos signos de alarma, o una fiebre persistente de más de 72 horas o algunos de los signos que mencioné, pues es indicación de acudir de inmediato. Digamos que esos serían los signos de alarma, igual que la coloración azulada en labios o manos, porque nos está hablando de que obviamente tenemos una afectación respiratoria realmente importante. Ok. Doctora, otra preguntita muy importante. Hoy en día hay mucha confusión. Sé que ya habíamos conversado un poquito, pero vamos a enfocarnos un poquito más allí, en la confusión de si es COVID, si es un dengue, si es un resfriado, si es una gripe, porque es algo muy parecido. Pero ¿cómo sabemos nosotros que vamos a tratar?
¿O qué va a tratar usted? Porque tenemos que llevarlo al médico. Qué bueno que lo mencionas, porque usualmente lo que estamos viendo es que, no, bueno, esa es la gripe que está dando y resulta que, ya le dio hace 2 o 3 semanas y yo voy a repetir el tratamiento. Y qué importante que mencionas que lo ideal obviamente es buscar la asistencia. Si bien es cierto, la telemedicina nos ha permitido estar más en contacto estrecho con las familias, pues hay cosas que por WhatsApp, por redes sociales, nosotros no podemos identificar y no podemos diagnosticar. Cuando hay un proceso respiratorio, como yo siempre recalco en la consulta, tiene que haber la valoración médica, porque es a través del examen físico y de la auscultación pulmonar que va a depender ese tratamiento. Entonces, con la pregunta de cómo identificamos, realmente con exámenes de laboratorio es que vamos a tipificar a qué microorganismo nos estamos enfrentando, pero al ser procesos virales, usualmente el tratamiento es sintomático y muchas veces nos enfocamos más allá en establecer esos signos de alarma y pues obviamente tratar los síntomas que está teniendo el paciente en ese momento. Pero por ejemplo, el resfriado común, podemos tener más de 200 serotipos virales causantes, entre los que más afloran son rinovirus, adenovirus, virus sincitial respiratorio, y cuando hablamos de influenza como tal es porque tenemos documentado o influenza A o influenza B. O en el caso del COVID-19 también sería tipificar o documentar a través de exámenes de laboratorio. Qué bueno profundizar en este punto, porque muchas veces somos nosotros los padres muy tercos y no acudimos a un médico, sino que nosotros mismos automedicamos. Importante, amigos televidentes, acudir a un pediatra, a un médico ante esta situación. No es una gripe cualquiera, es una gripe mucho más allá de lo que nosotros creemos. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos con más del Primer Café.